Vamos a Juan capítulo 2. Juan capítulo 2. Estamos en el mundo del Evangelio de Juan. Hemos hablado las grandes maneras en que Juan es distinto a todos los otros evangelios y la importancia del poder reconocer cómo son distintos, porque nos da un encuentro más especial con Dios. You know, we talked about the importance of seeing the difference, the distinctions between the Gospels in order for us to understand more and more who God is. So estamos en Juan capítulo 2, en el versículo 13. Vamos a leer un pasaje muy familiar, donde Jesús entra al templo y hace y dice ciertas cosas. Usualmente leemos con respuestas predeterminadas. Ya sabemos, pensamos que ya sabemos lo que significa eso, pero quizás si nos detenemos, le ponemos atención a detalles, hay sorpresa y vemos algo nuevo, distinto. Muy bien. Voy a poner cosas en la mesa con la intención no de cambiar cosas, pero de invitarnos a discernir. Saber respuestas es importante, pero más importante de respuestas es saber discernir. Saber discernir es más importante que respuestas, pero respuestas es importante. Para los que son padres, llega una edad con tus hijos e hijas donde les puedes dar respuestas, pero ya no hay afecto, ya no hay impacto en esas respuestas. Lo más importante es discernir. En toda interacción, en el trabajo, en la familia, podemos dar respuestas, pero lo más importante es discernir. Y el Evangelio de Juan nos ayuda a discernir o reconocer a la presencia de Dios. Amén. Entonces es muy importante entrar a este mundo. Solo los invito a que abran la poderosa, porque nuestra experiencia es diferente con una Biblia física a un teléfono. Si utilizas teléfono está bien, no es malo, pero hay algo mejor. Y también queremos que este espacio posiblemente sea uno de los únicos espacios que nos ayuda a desconectarnos y tener una conexión más. Vamos a leer Juan 2, versículo 13. Juan 2, versículo 13. Cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén. Y en el templo halló a los que vendían bueyes, con B grande, ovejas y palomas, e instalados en sus mesas a los que cambiaban dinero. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del pueblo, del templo, juntamente con sus ovejas y sus bueyes. Hermanas, eso no son personas, no son solo los esposos, son animales. Regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. A los que vendían las palomas les dijo:
Saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Sus discípulos se acordaron de que está escrito: el celo por tu casa me consumirá. Una referencia a Salmo 69. Entonces, los judíos reaccionaron preguntándole: ¿qué señal puedes mostrarnos para actuar de esta manera? Destruyan este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en 3 días. Tardaron 46 años en construir este templo y tú vas a levantarlo en 3 días. Pero el templo al que él se refería era su propio cuerpo. Así pues, cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho. Las palabras de Jesús son claves. Lo que había dicho, y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Ya habían creído en Jesús. Juan nos demuestra discípulos que dudaban en la Escritura por la manera que había sido interpretada por los líderes. ¿Sí ven eso? Ya creían en Jesús, pero no creían en las Escrituras por la manera que los líderes del templo la estaban interpretando. Y después de la resurrección, siguen creyendo a Jesús, pero ahora creen en las Escrituras por cómo las practica Jesús, no como las practican los líderes religiosos. ¿Sí ven eso? ¿Sí ven la importancia de creer en las Escrituras basadas en Jesús, no en una persona, no en un ministro, no en padres? Ayuda, pero no podemos tener nuestra fe a través de otra persona. Versículo 23. Mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía, aunque no las menciona cuáles eran. En cambio, Jesús no les creía porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. Escrituras que han inspirado la música de Paquita, la del barrio, pero bueno. Jesús entrando al templo está escrito en los 4 evangelios. Pero en Juan, lo que hace y lo que dice es distinto a los otros 3. En los otros 3, Jesús, cuando entra al templo, conecta todo, y los evangelios conectan todos con Jeremías, que dicen: han hecho este lugar un lugar de ladrones, esta es la casa de oración para todas las naciones. Porque el trabajo de esos 3 evangelistas es honrar la inclusión de otras naciones, no solamente los israelitas. Y Juan nos da algo distinto. Juan no conecta con Jeremías, conecta con Salmo 69, y ahorita vamos para allá. Entonces ya está muy diferente.
Cuando Jesús entra al templo en los otros evangelios es al final de su ministerio. Juan lo pone al principio. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús visita y entra al templo al principio, no al final? Ahora, la cronológica, the chronology, para Juan no es importante. So, si te importa la cronología, es que no cabe el mundo, no está organizado. Te vas a desanimar. Para Juan, la cronología no es importante. Lo que importa es lo simbólico, lo que está ocurriendo. Es cuando una persona te cuenta, todos contamos historias de maneras diferentes. Unos comenzamos al final y después explicamos eso. ¿No? Unos o unas. ¿De qué se ríen, hermanos? Para llegar a un punto, tienen que dar el contexto de 40 días antes. ¿Qué había? ¿Por qué? ¿Quién? Y luego hay historia, hay contexto, hay ramas. Y ya llega al punto. So, todos contamos historias diferentes. Juan, la narrativa, la cronológica, no es de gran interés. So, los que leen literalmente todo, dicen, ay, hay contradicción. No puedo creer porque hay contradicción. Y se pierden la dinámica de la escritura. Pero bueno. En los otros evangelios, Jesús visita a Jerusalén una vez. En Juan hay 3 viajes a Jerusalén. 3 viajes a Jerusalén. El tercer día. O sea, hay toda esta conexión. Entonces, esta es la primera vez que sube a Jerusalén. Juan 1:14 nos dice que el verbo se hizo carne y hueso. Otra interpretación dice que Dios vino y puso su carpa y se quedó. Y si recuerdan cuando hablamos de Sukkot, cuando ponían carpas para morar y recordar a Dios, es lo que está haciendo Juan aquí, diciéndonos que Dios es un Dios presente, que Dios se mudó al barrio y está cerca. Juan también le dijo a Nataniel que va a haber grandes cosas y va a ver cómo ángeles van a subir y bajar. No bajar y subir, porque Dios está presente. Que el cielo y la tierra han abierto sus puertas el uno al otro y hay esta interacción. Y en el Antiguo Testamento, la intersección del cielo y de la tierra es el templo. Hemos hablado, como tenemos una idea, que acá está la tierra y el cielo, en el futuro una vez, cuando vayamos. Pero la interpretación más bíblica es, aquí está la tierra y aquí está el cielo. Y están siempre interactuando. No hay distancia, hay intersección. Y en el templo era esa imagen donde había la tierra y el cielo se unían y ahí era la intersección. Pero ahora no va a ser un templo, va a ser ¿quién? Jesús. Que Jesús es la intersección entre el cielo y la tierra. Entonces, en la llegada de Jesús ha llegado todo el reino, ha llegado todo el cielo, se ha inaugurado el reino de Dios en la tierra. No está completo, pero ya está aquí. Entonces, Juan no apunta a un futuro, Juan te dice, ya estamos aquí. ¿Reconoces? Y ya que dice
que se abrió el cielo y la tierra y van a subir ángeles y bajar. ¿Qué hace Jesús? Sube a Jerusalén. Sube al cielo a arreglar las cosas. Pero cuando llega al templo, durante la Pascua, encuentra a un mercado. Y cuando pensamos mercados, pensamos flea market, ¿no? Ir, bien alegre la música, que un taquito, que la comida, que la verdura orgánica. No está hablando de eso. En inglés sería the market. Pero hablando de el sistema financiero, el control de los bancos, el control del dinero, el que tiene el poder, el que predetermina quién tiene, quién no tiene, el que predetermina quién le quita a quién y por qué. El mercado, lo que controla el dinero. Y entra a este templo y ve que hay corrupción, porque se ha hecho un lugar de enriquecimiento, de lavado de dinero, de controlar la religión o el templo para mantener a los mismos en el poder. En esos tiempos era pecado traer monedas que tienen una imagen de alguien más, César o lo que sea, porque era idolatría entrar al templo con monedas que tenían imagen. Entonces hay una oportunidad de un negocio. La gente viene en la Pascua de otras naciones, de otros lugares y pues trae monedas de allá. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues hay que crear un sistema de intercambio de dinero, hay impuestos, ¿cuánto está el dólar ahorita? O sea, entonces, y empieza a controlarse eso. En el peregrinaje al templo, era parte de un mandamiento, es parte de un mandamiento no llegar con las manos vacías. Como cuando te invitan a un lugar y no llegas con postre. Una invitación a siempre traer algo y hacer un sacrificio. Pero si eres parte de esa fe y vives en otro país, ¿cómo te vas a llevar tu paloma, tu oveja? El esposo ya viene, pero el buey, el animal. ¿Cómo te lo llevas? No te lo llevas. Allá compramos. Entonces ya no es un sacrificio personal. Y ahora es algo conveniente. Allá lo compro. Hay una oportunidad, hay que vender palomas, hay que vender ovejas y bueyes. La paloma es la gente de más bajos recursos. Por eso en Lucas la ofrenda que hace José y María es 2 palomas, es lo que podía sacrificar la gente pobre. Entonces vemos aquí que se ha hecho en verdad un mercado. Pero más que eso, se ha hecho un lugar de conveniencia y comodidad. Ya no sacrifica, aquí compra. Te va a salir más caro, pero es más conveniente. Llega Jesús, sube a este templo y ve, no, pues aquí en este templo venden de todo. Y Jesús empieza a hacer un látigo, ¿no? Con cuerdas, de cuerdas. Es decir, que no fue impulsivo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué están haciendo aquí? ¡Oh! No reaccionó.
Creo que Jesús se sentó. Ahora, ¿cómo te lo imaginas? Ahorita van a ver. ¿Qué más? Porque como eres tú, impones tu personalidad en Jesús. Y ves un Jesús irritado, enojado, con los dientes así, la cara así que da vuelta. Porque quizás así eres tú. Y otros negan la verdad. Entonces, parte del trabajo de Juan es conocer a Dios basado en quién es Dios. Es conocer a Dios en sus términos. Es dejar que Dios se describa a Dios y no imponer tus ideas, tu personalidad, tus debilidades en Jesús. Eso es poner la cara de un humano en Dios. Eso es idolatría. Ver a Jesús como te ves a ti mismo. Entonces hay una posibilidad de que hay un Jesús lleno de paz, lleno de seguridad, haciendo este látigo, sin irritación. Y se para. Y si hay un reclamo, ¿qué están haciendo aquí? Han hecho la casa en un mercado. Hay un reclamo, pero él no golpea a las personas. Creo que ni siquiera golpea a los animales. Porque toda persona que ha trabajado en el campo y sabe, le pegas al suelo y ahí van los animales. Entonces puede haber un tono, compasión, pero una acción gentil en sacarlos de estos. Pero también hay el drama de las mesas, el sonido de las monedas. Shh, todo eso ocurre aquí. Y llegamos a una parte importante de esta clase, que Jesús dice, o los discípulos interpretan esto. Vamos ahí, el versículo 17. Sus discípulos se acordaron de que está escrito, el celo por tu casa me consumirá. La interpretación dominante es que Jesús está lleno de celo y hace todo esto con un celo por Dios. En inglés se ha descrito como el righteous anger de Dios. Pero está basado, si crees que celo me consumirá, es algo que Jesús tiene. Pero quizás hay otra interpretación. Vamos a Salmo 69 porque es lo que está siendo citado. Juan nos está invitando al próximo salmo. Salmo 69. Está bien si nos toma unos minutos llegar ahí. Lo que queremos es interactuar con la escritura más que con pantallas. Salmo 69. ¿Ya llegaron? Ese es el salmo que los discípulos dicen, me acordé que eso se refiere. El versículo 9. ¿Listos? Dice, el celo por tu casa me consume. Pero fíjate lo que dice después. Sobre mí ha recaído los insultos
de tus detractores. Cuando la Escritura dice, el celo me ha consumido, una interpretación es de que Jesús tiene este celo. Otra interpretación es de que el celo de los líderes del templo lo han consumido, es decir, lo han atacado. Eso no pone el celo como algo positivo, que todos deberíamos de tener este celo. Pone el celo como la pasión de los que quieren mantener el control del templo y eligen mejor asesinar a Jesús, porque su celo es más valioso que Jesús. Su posición por su celo es más importante que las palabras de Jesús. Y por eso Jesús dice, destruyan el templo y le reconstruiré en 3 días. ¿Qué está diciendo? Si me van a atacar, atáquenme y en 3 días lo reconstruiré. Entonces, el celo, ¿qué piensas? ¿Es algo positivo que Jesús tiene o es algo negativo that's inflicted on Jesus, que lo atacan? ¿Cuál es? ¿Y por qué importa? ¿Te doy mi respuesta? No sé. Pero lo que importa es discernir. ¿Cuál sería? Históricamente se ha interpretado que este celo es positivo. Y lo que han hecho grupos es tomar este tipo de celo y practicarlo con violencia. En el pasado, naciones cristianas, celo por Dios, vamos a atacar a los infieles. Líderes carismáticos, celo por Dios, puedo hacer fuerte, rudo. Porque se ha interpretado así. Y el riesgo es de que le da una imagen a un Dios violento. Pero quizás la otra imagen, que el celo lo ha consumido, el celo de los humanos lo ha atacado. Por eso Jesús dice, Él sabe lo que está en el ser humano. Por eso dice, destruyan y voy a reconstruir. Porque ahora pone un Dios de amor, no de violencia. Pone un Dios vulnerable a los ataques humanos, no tratar de controlar al ser humano. Y tenemos una imagen que nos ha dominado, una imaginación de que el celo tiene que ser de ti. Tú, échale ganas, hazlo, make it happen, bro. Y hay espacio para eso. Pero, ¿quién es el protagonista en esa fe? Tú. Pero en la otra imagen, si el celo es del ser humano que ataca a Dios, te pone como participante en la vida del Dios vulnerable, pero que gana. En la vida del Dios que es atacado, pero reconstruye. En la vida de un Dios no violento. Y en la política, actualmente, tenemos versiones con la imagen de el celo es positivo. Y un lado de la política dice, hay que reestructurar todo para tener la Biblia como parte fundamental. Y está entrando un cristianismo nacionalista. Pero es para controlar. El otro extremo es, podemos
tener protestas violentas porque estamos tirando mesas en el nombre de Dios. Ambos asocian a Dios con violencia. Pero quizás la imagen es del Dios vulnerable, que es consumido. Entonces, hablamos cómo le ponemos nuestra personalidad a Dios. Aquí es dejar que Dios ponga su personalidad en nosotros. Lee Salmo 69. ¿Cuál es la opción para ti? ¿Celo es positivo o celo es posesivo de humanos en contra de Dios? ¿Cuál es la respuesta? No sé. Lo más importante es discernir. Regresamos a Juan capítulo 2. Jesús dice, mientras estaba en Jerusalén, versículo 23 dice, mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero dice, en cambio, Jesús no les creía porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. Creo que aquí hay varias interpretaciones. Uno, la misma imagen. Él conoce la violencia de los que quieren control y poder. Cuando tienes palabras violentas, tonos violentos, que no es porque quieres tener control de la situación. Cuando echas mentiras, cuando manipulas, cuando finges, que no es porque quieres tener el control de la situación. Cuando dices cosas negativas de otra persona para que esa persona crea y te crea más a ti, que no es porque quieres tener control de la situación. Todo eso es idolatría. Todo eso es traición. Todo eso es religión que trata de controlar a Dios. Pero el ser honesto, el ser vulnerable, el ser gentil, el ser amable, el escuchar más que decir, el que no importa quién gana el debate, lo que importa es que estemos bien relacionalmente. Esa es la postura de Dios. Entonces, en términos generales, sí está reestructurando Dios el templo, pero también nos está reestructurando a nosotros personalmente. ¿Eres de control y violencia? ¿De manipulación y de mentira? ¿De irritación y de chismes? ¿O eres de la luz, de la amabilidad, de la gentilez? Hay verdad, hay convicción, pero hay sinceridad. Porque lo importante no es controlar, lo importante es participar en la vida de Dios. Que si está purificando el templo, Dios purifica este templo. Purifica este corazón, purifica estas palabras, purifica esta conciencia, purifica mis relaciones, reestructura mis amistades, mis ritmos de vida, mis decisiones, porque no quiero el control. Quiero relación contigo. ¿Te reconoces aquí en estos ejemplos? ¿Reconoces la presencia de Dios en tu vida en estos ejemplos? Porque cuando estás aquí, no ves a Dios, pero ahí está Dios. Y es posible detenerte y dejar que Dios haga su látigo
con gentilez para que corra esas palomas de manipulación, esas ovejas de mentira, esos bueyes de enojo, de ira, esas mesas de egoísmo, para que no en esas cosas esté tu fe, pero en el cuerpo y en la vida de Dios. Y Jesús mismo dice, yo mismo no voy a entrar acá. Mejor me van a matar a ser así. Prefiero perder que pecar. Prefiero estar mal que tratar de ganar y ofender a Dios y a otros. Ser vulnerable es parte de la vida de Dios. Terminamos para tomar comunión con esta anticipación de muerte y resurrección. Juan mueve la visita al templo al principio para que tenemos una conciencia de que todo lo que Jesús está haciendo y hablando representa muerte y resurrección. Una invitación a todos y a todas a que estas cualidades, hábitos e instintos mueran y que sean reconstruidos para Dios. Jesús sube a Jerusalén representando la intersección del cielo y de la tierra para reemplazar el templo ahora con su cuerpo. Y nuestra práctica de tomar jugo y comer un pedacito de un pan es parte de nuestra participación en el Dios que está reconciliando el cielo y a la tierra. El Dios que nos invita a ser ya, no a esperar a algún día en el futuro. El Dios que nos invita a que mueran ciertas cosas para tener vida en Él. ¿Qué te ha dicho Dios hoy? ¿Qué en tu conciencia y en tu vida ves que Dios te está ayudando a reconocer para hacer? ¿Cómo te sorprende esta escritura? El miércoles en nuestros grupos de familia tendremos la oportunidad para compartir nuestra experiencia y interacción con esta escritura. Y ahí, no solamente en lo que compartes, pero en lo que otros compartes, vas a reconocer más y más la presencia del Dios vivo, presente y activo. Oremos. Dios, te damos gracias por poder leer esta escritura, entrar a este mundo y comenzar más y más, de poquito a poquito, reconocerte a ti, reconocer tu presencia, tu amor, tu gentilez, tu llamado, el cómo estás transformando nuestros deseos, pero también reconocer nuestros pecados, reconocer nuestra idolatría, reconocer cómo también hemos tratado de beneficiarnos manipulándote a ti. Perdónanos, Dios. Tumba esas mesas y esas monedas y saca esas cosas del templo, la vida que nos has dado. Y ayúdanos a poder participar y ser parte de tu templo, personalmente y como iglesia. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.